Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025. Y con ella, el mundo del trabajo. La Fundación Caja Rural del Sur ha dado un paso audaz y profundamente necesario al organizar una jornada crucial, bautizada con el elocuente título de El desafío humano del trabajo de hoy y del futuro. Este encuentro, que tendrá lugar el 19 de febrero a las 18:30 horas en las históricas cocheras del puerto de Huelva, no es un evento más en el calendario. Se trata de una convocatoria urgente y pertinente que busca diseccionar la metamorfosis sin precedentes que están experimentando las organizaciones en el torbellino de la digitalización imparable, el ascenso meteórico de la inteligencia artificial y la evolución constante de los modelos laborales tradicionales. Es un foro diseñado meticulosamente para empresarios, autónomos y directivos, con una mirada centrada en lo más valioso: la humanidad y el liderazgo genuino dentro de las empresas, elementos que, paradójicamente, cobran aún más relevancia en una era dominada por las máquinas inteligentes. Esta jornada se presenta como una brújula indispensable en un mar de cambios, ofreciendo dirección y claridad en un momento de incertidumbre palpable. La innovación técnica clave reside en la evolución de las arquitecturas neuronales, como las redes transformadoras, que son mucho más eficientes en el procesamiento de secuencias y el entendimiento del contexto, abriendo puertas a capacidades como la generación de lenguaje natural o la toma de decisiones estratégicas. La arquitectura de estos sistemas de inteligencia artificial que impactan el mundo laboral suele ser compleja, pero podemos simplificarla. En la base, tenemos una enorme cantidad de datos: transacciones de clientes, historiales médicos, patrones de tráfico, documentos legales, etc. Estos datos son el alimento de la IA. Encima de esto, se construyen modelos de aprendizaje automático. Piensen en un modelo de IA como un cerebro digital, aunque mucho más limitado que el humano, que ha sido entrenado para una tarea específica. Dentro de este cerebro, existen diferentes componentes. Por ejemplo, en una arquitectura de procesamiento de lenguaje natural, como los grandes modelos lingüísticos que conocemos hoy, tendríamos módulos encargados de la tokenización, que es descomponer el texto en unidades más pequeñas, módulos de asterisco embedding asterisco, que traducen esas unidades a vectores numéricos que la máquina puede entender, y luego, capas y capas de redes neuronales, donde la información se procesa y se transforma progresivamente. Todos estos componentes se comunican entre sí a través de algoritmos y funciones matemáticas complejas, con la meta de extraer significado, predecir resultados o generar contenido. El papel de cada parte es crucial. Los datos proporcionan la experiencia, los algoritmos, el método de aprendizaje y las redes neuronales, la capacidad de encontrar patrones y relaciones. Por ejemplo, en un sistema de automatización robótica de procesos, un componente podría estar monitoreando la bandeja de entrada de un correo electrónico, otro extrayendo información específica de los mensajes, un tercero introduciendo esos datos en un sistema de gestión, y un cuarto enviando una confirmación. Son como pequeños especialistas digitales trabajando en equipo, cada uno con su tarea bien definida y sincronizada con los demás. El proceso y funcionamiento de estos sistemas es lo que realmente marca la diferencia en el mundo del trabajo. Tomemos como ejemplo una IA que automatiza la atención al cliente. En lugar de que una persona responda a cada pregunta repetitiva, la IA procesa la consulta del cliente, ya sea escrita o hablada, a través de sus algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. Primero, la IA identifica la intención del usuario. ¿Quiere cambiar una contraseña, preguntar por un producto o presentar una reclamación? Luego, basándose en la inmensa base de datos de conocimiento con la que ha sido entrenada, la IA formula una respuesta pertinente y la comunica. Si la pregunta es demasiado compleja, la IA puede escalarla automáticamente a un agente humano, proporcionándole ya un resumen del problema y el historial de la interacción. Este proceso es radicalmente diferente de los métodos anteriores, donde se dependía de reglas predefinidas o de menús interactivos poco intuitivos. La IA actual es más flexible, más contextual, y tiene una capacidad de aprendizaje continuo. Cada interacción que tiene, ya sea exitosa o fallida, se utiliza para mejorar su rendimiento futuro. Es como si el sistema de atención al cliente tuviera una memoria colectiva y aprendiera de millones de conversaciones simultáneamente. Porque es más eficiente y efectivo es fácil de ver. Puede gestionar miles de consultas al mismo tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin fatiga ni errores humanos, liberando a los empleados para tareas más complejas, creativas, o que requieran empatía y juicio crítico. La diferencia fundamental con la IA de hace unos años es que esta nueva generación de sistemas no solo ejecuta, sino que interpreta y genera, convirtiéndose en una especie de
copiloto, inteligente para innumerables tareas laborales. Las capacidades que estas tecnologías despliegan en el ámbito laboral son asombrosas y están transformando roles enteros. Primero, en la automatización de procesos rutinarios. Esto significa que ahora una empresa puede, por ejemplo, automatizar la entrada de datos, la generación de informes financieros básicos, o la gestión inicial de candidaturas de empleo. Antes esto requería horas de trabajo manual, propenso a errores y tedioso para los empleados. Ahora se hace en cuestión de minutos y con una precisión mucho mayor. La diferencia es abismal. Segundo, en la mejora de la toma de decisiones. La inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos de ventas, tendencias de mercado, o el rendimiento de los empleados, para identificar patrones y hacer predicciones que a un equipo humano le llevaría semanas o meses descubrir. Por ejemplo, una IA puede predecir qué clientes tienen mayor probabilidad de cancelar un servicio, o qué estrategias de marketing serán más efectivas en segmentos específicos, permitiendo a los directivos tomar decisiones más informadas y proactivas. La IA convierte el análisis en una ventaja competitiva. Un tercer caso de uso principal lo encontramos en la personalización de la experiencia del cliente y del empleado. Las IAs pueden recomendar productos adaptados a los gustos individuales de un cliente, o diseñar itinerarios de formación personalizados para cada empleado, basándose en sus habilidades y aspiraciones. Antes, esto era prohibitivamente caro o simplemente imposible de escalar. Ahora, es una realidad accesible para muchas empresas, lo que se traduce en mayor satisfacción y retención. Un cuarto ejemplo se ve en la asistencia a la creatividad y la innovación. Diseñadores gráficos utilizan IAs para generar variantes de logotipos en segundos. Escritores las emplean para desbloquear el bloqueo del escritor o para refinar textos. Ingenieros, para optimizar el diseño de piezas o simular escenarios complejos. La IA no reemplaza la chispa creativa, sino que la potencia, actuando como un asistente incansable que expande las posibilidades de lo que los humanos podemos lograr. Sin embargo, sería ingenuo pensar que estas tecnologías carecen de limitaciones. Es fundamental ser honestos con lo que la IA no puede hacer todavía, y lo que, quizás, nunca podrá replicar. Por ejemplo, la IA aún no puede comprender la profundidad de la emoción humana en su totalidad. Puede detectar el tono de voz o el lenguaje corporal, pero la empatía genuina, la intuición social, o la capacidad de consolar a alguien en un momento de crisis, son dominios exclusivamente humanos. Tampoco puede sustituir el juicio ético en situaciones moralmente ambiguas. Sus decisiones se basan en datos y reglas, no en un sistema de valores intrínseco. Otra restricción importante es el sentido común. La IA a menudo carece de la comprensión contextual y la capacidad de generalizar de forma flexible que tenemos los humanos. Un coche autónomo puede no reconocer una bolsa de basura en la carretera como un obstáculo trivial, porque su modelo no fue entrenado para esa situación específica. Persisten problemas como el sesgo en los algoritmos, donde los datos de entrenamiento reflejan prejuicios de la sociedad, y la IA los amplifica. Los creadores de estas tecnologías advierten constantemente sobre la necesidad de supervisión humana, de transparencia en los modelos, y de un enfoque humano en el bucle, para asegurar que la IA actúe como una herramienta y no como un dictador. Si comparamos estas capacidades con, por ejemplo, una simple automatización de macros, en hojas de cálculo, la IA es exponencialmente más potente, pero también infinitamente más compleja de gobernar. La automatización macro solo hace lo que se le dice. La IA decide, basándose en probabilidades. Esta jornada de la Fundación Caja Rural del Sur es superior en que pone el foco en cómo los líderes deben gestionar estas limitaciones y dilemas, no solo las ventajas. Mientras que otras conferencias pueden centrarse en la exhibición de nuevas herramientas, el enfoque aquí es la gestión del desafío humano un aspecto en el que la tecnología por sí sola no puede ofrecer respuestas. Su ventaja radica en su perspectiva holística y humanista. El impacto y las consecuencias de estas transformaciones van mucho más allá de las paredes de una oficina individual. En la industria tech misma, este avance de la IA está provocando un tsunami de cambios. Las grandes empresas tecnológicas no solo están desarrollando herramientas de IA, están reestructurando sus propios modelos de negocio y culturas corporativas para integrar la inteligencia artificial en cada capa de su funcionamiento. Los gigantes del sector compiten ferozmente por el talento en IA, por las patentes y por ser los primeros en lanzar nuevos productos que redefinen categorías enteras, desde asistentes virtuales más inteligentes hasta plataformas de desarrollo de software asistidas por IA. Esta carrera está cambiando el equilibrio de poder en el sector, favoreciendo a aquellas empresas con acceso a grandes volúmenes de datos y la capacidad de computación necesaria. Vemos movimientos estratégicos predecibles, fusiones y adquisiciones de startups especializadas,
el establecimiento de nuevos estándares de la industria y una inversión masiva en investigación y desarrollo. Los competidores que no se adapten rápidamente corren el riesgo de quedarse irrelevantes, tal como les ocurrió a muchas empresas durante la era de Internet, si no abrazaron el mundo digital. El impacto de la digitalización y la inteligencia artificial se ramifica en sectores específicos con consecuencias profundas. En la **educación**, por ejemplo, la IA está cambiando el aprendizaje de ser un modelo de talla única a uno altamente personalizado. Plataformas de IA pueden identificar las fortalezas y debilidades de un estudiante, adaptar el contenido y el ritmo de enseñanza, y ofrecer *feedback instantáneo. Esto podría significar el fin de los exámenes estandarizados tal como los conocemos, y la aparición de rutas de aprendizaje continuas y dinámicas, esenciales para la recualificación de los trabajadores. En la *medicina**, la IA está revolucionando el diagnóstico, el descubrimiento de fármacos y la atención al paciente. Nuevas aplicaciones médicas incluyen sistemas que analizan imágenes radiológicas con mayor precisión que los ojos humanos para detectar enfermedades, IAs que predicen la eficacia de tratamientos específicos para cada paciente, o robots que asisten en cirugías complejas, mejorando resultados y reduciendo errores. En la *creatividad**, lejos de reemplazar a artistas, escritores y diseñadores, la IA está emergiendo como una potente colaboradora. Permite la generación rápida de borradores, la exploración de miles de estilos visuales o la composición musical en tiempo real, liberando a los humanos para concentrarse en la visión artística y la innovación conceptual. La IA se convierte en una extensión de la mente creativa, no en su sustituta. En el ámbito empresarial procesos enteros están cambiando. La cadena de suministro se optimiza con IA predictiva. Las finanzas se transforman con análisis de riesgo automatizados, y la gestión de recursos humanos se vuelve más eficiente con herramientas de IA que facilitan la selección o la formación del personal. Cada sector está experimentando su propia ola de disrupción, con desafíos y oportunidades únicos. Aún así, este avance no está exento de un profundo impacto social y ético que debe ser abordado con seriedad. Uno de los dilemas éticos más acuciantes es el *desempleo tecnológico *. A medida que la IA y la automatización asumen tareas rutinarias y cognitivas, surge la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en ciertos sectores. Si bien la historia demuestra que la tecnología también crea nuevos empleos, la transición puede ser dolorosa y generar una brecha de habilidades significativa. ¿Cómo reeducamos a millones de personas para trabajos que aún no existen? ¿Qué mecanismos de seguridad social deben implementarse para aquellos que queden rezagados? Las preocupaciones de *privacidad y seguridad también son centrales. Los sistemas de IA requieren vastas cantidades de datos para funcionar, y el uso, almacenamiento y protección de esta información plantea interrogantes cruciales sobre la vigilancia, el consentimiento y el potencial de uso indebido. ¿Quién es el propietario de los datos que genera nuestra IA? ¿Cómo garantizamos que nuestros datos personales no se utilicen para discriminar? La *equidad y el sesgo algorítmico son otro punto crítico. Si los datos con los que se entrena una IA reflejan prejuicios históricos de la sociedad, por ejemplo, en la contratación o la concesión de créditos, la IA los replicará e incluso los amplificará, perpetuando la discriminación a una escala industrial. ¿Cómo diseñamos IAs justas y sin sesgos? Finalmente, el impacto en la autonomía humana y la salud mental es innegable. El objetivo fundamental de este cónclave es invitar a la reflexión profunda sobre los cambios sísmicos que están redefiniendo el panorama laboral global. No hablamos de ajustes menores, sino de una reestructuración de los cimientos mismos del trabajo, una transformación que requiere una comprensión aguda y una adaptación proactiva. Se analizarán con rigor tres pilares interconectados que son la fuerza motriz de esta revolución: la digitalización y su impacto omnipresente en cada faceta de la forma en que trabajamos, la inteligencia artificial y la automatización de procesos que prometen o amenazan con redefinir las tareas cotidianas, y la evolución incesante de esos modelos laborales que hasta hace poco considerábamos inmutables. Es un llamamiento a la acción para entender y moldear el futuro, no solo a observarlo. La trascendencia de esta jornada radica en su impecable sentido de la oportunidad. ¿Por qué ahora? Porque el mundo del trabajo se encuentra en una encrucijada sin precedentes, impulsada por un cúmulo de factores que han convergido en este preciso instante histórico. La pandemia aceleró la adopción tecnológica de una manera que pocos habrían predicho, forzando a empresas de todos los tamaños a digitalizarse en cuestión de semanas, no de años. La constante presión de la productividad, la interacción con algoritmos y la deshumanización de algunos procesos pueden generar estrés, ansiedad
y una sensación de alienación. La regulación, por tanto, se vuelve imperativa para establecer límites éticos, garantizar la transparencia de los algoritmos y proteger los derechos de los trabajadores en esta nueva era. La Fundación Caja Rural del Sur, al poner el foco en el desafío humano, nos invita precisamente a un diálogo equilibrado que trascienda la mera fascinación tecnológica para abordar estas cuestiones fundamentales. Para contextualizar aún más el valor de esta jornada, podemos considerar las opiniones de expertos y las reacciones del ecosistema general de la tecnología y el trabajo. Aunque no tengamos citas directas de líderes sobre este evento específico, podemos inferir lo que dirían figuras influyentes. Economistas como Eric Brynjolfsson o Andrew McAfee, autores de Lenzoth, la segunda era de las máquinas, probablemente enfatizarían la disyuntura entre el crecimiento exponencial de la tecnología y el crecimiento más lento de la productividad y los salarios, abogando por políticas que fomenten la adaptación y la equidad. Dirían que el problema no es la IA, sino cómo gestionamos su impacto. Sociólogos como Shoshana Zuboff, con su concepto de capitalismo de vigilancia, quizás expresarían preocupaciones sobre cómo la digitalización del trabajo puede llevar a una mayor monitorización y control de los empleados, planteando dilemas éticos sobre la privacidad en el lugar de trabajo. Investigadores en IA, como Fei-Fei Li o Joshua Bengio, seguramente aplaudirían cualquier iniciativa que promueva una comprensión más profunda de la tecnología, pero insistirían en la importancia de una IA responsable y centrada en el ser humano, reconociendo que la tecnología es una herramienta que debe servir a la humanidad, y no al revés. El propio Enrique Gimona, con su experiencia de más de 20 años en recursos humanos, seguramente destacaría la necesidad imperiosa de que los líderes no solo entiendan la tecnología, sino que también desarrollen una inteligencia emocional artificial para guiar a sus equipos a través de la incertidumbre, fomentando la adaptabilidad y la resiliencia. La comunidad *developer* y los *early adopters* de tecnología, por su parte, reaccionan a estos debates con una mezcla de entusiasmo y pragmatismo. En foros especializados y plataformas de colaboración, se discute activamente sobre las mejores prácticas para implementar la IA en las empresas, se comparten experiencias sobre las herramientas más eficaces y se plantean preguntas frecuentes sobre la seguridad de los datos, la integración de sistemas y la formación necesaria para aprovechar al máximo las nuevas capacidades. Hay un claro movimiento hacia el desarrollo de soluciones de IA que sean más accesibles y fáciles de usar, democratizando así el acceso a estas poderosas herramientas. Los usuarios beta de las nuevas plataformas de IA a menudo expresan una sorpresa inicial por la eficiencia, seguida de preguntas críticas sobre la fiabilidad y la necesidad de supervisión humana, confirmando la compleja dualidad de estas tecnologías. Este ecosistema vivo y dinámico es fundamental para que los avances teóricos se traduzcan en aplicaciones prácticas y éticas en el mundo del trabajo. Mirando hacia el futuro, las proyecciones a corto, medio y largo plazo nos ofrecen una visión de lo que está por venir en este escenario laboral en constante evolución. En el *corto plazo *, es decir, en los próximos 6 meses a un año, esperamos ver mejoras incrementales en las herramientas de colaboración digital y en las plataformas de automatización. Los productos existentes se volverán más intuitivos, más potentes y más integrados entre sí, facilitando la implementación de la IA en tareas administrativas y de apoyo. Habrá un auge en los servicios de consultoría especializados en transformación digital y en la formación de *upskilling* y *reskilling* para los empleados. La adopción se acelerará en las pequeñas y medianas empresas, que hasta ahora quizás se mostraban más reticentes, a medida que la tecnología se abarata y se vuelve más accesible. Las barreras iniciales, como la falta de conocimiento técnico y el coste, comenzarán a difuminarse. Veremos la aparición de más copilotos de IA integrados en herramientas de software de uso diario, haciendo que la inteligencia artificial se convierta en una característica invisible pero omnipresente. En el *medio plazo de 1 a 2 años, la tecnología de inteligencia artificial para el trabajo evolucionará hacia sistemas más autónomos y capaces de realizar tareas más complejas, no solo repetitivas. Los grandes modelos lingüísticos madurarán, permitiendo una interacción más natural y sofisticada con los sistemas de IA. Veremos cómo los competidores lanzan alternativas innovadoras, diversificando el mercado y ofreciendo soluciones más especializadas para nichos específicos de la industria. Surgirán aplicaciones maduras de IA en áreas como la gestión de proyectos predictiva, la toma de decisiones estratégicas asistida por IA y la creación de contenidos a gran escala. Los obstáculos técnicos relacionados con la interpretabilidad de la IA, es decir, entender cómo y por qué toma ciertas decisiones, se abordarán con nuevas metodologías, aumentando la confianza en su uso. La integración de la IA en la infraestructura de las empresas dejará de ser una novedad para convertirse en un estándar, transformando la IA de una herramienta adicional a un componente fundamental de la operativa diaria. Se hará hincapié en la interoperabilidad entre diferentes sistemas de IA, permitiendo que trabajen juntos de forma más fluida.
Finalmente, en el largo plazo dentro de los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una simbiosis humano-IA, mucho más profunda. Los trabajos se redefinirán para enfocarse en aquello que los humanos hacemos mejor. La creatividad, la empatía, el pensamiento crítico y la interacción social compleja, mientras que la IA se encargará de optimizar, automatizar y analizar la mayoría de las tareas cognitivas rutinarias. Los escenarios futuros plausibles incluyen la creación de organizaciones autónomas, donde la IA gestiona gran parte de las operaciones con una supervisión humana mínima, liberando a las personas para innovar y crear valor de formas completamente nuevas. Se espera que la educación y la formación profesional estén completamente personalizadas y sean continuas, con la recualificación constante como norma y no como excepción. La IA hará posible que la colaboración global en tiempo real sea más eficaz que nunca, trascendiendo las barreras lingüísticas y culturales con asistentes de IA que traducen y contextualizan conversaciones al instante. Lo que antes era ciencia ficción, como tener un asistente personal capaz de gestionar su agenda, redactar correos, investigar temas y organizar su día con una eficiencia sobrehumana, se convertirá en una realidad generalizada. La jornada de la Fundación Caja Rural del Sur es, en este contexto, un faro que ilumina el camino hacia este futuro ya inminente, recordándonos que en el centro de toda esta revolución tecnológica siempre estará el ser humano. Recapitulemos. La Fundación Caja Rural del Sur ha organizado una jornada esencial que aborda el desafío humano del trabajo de hoy y del futuro, un evento que disecciona la transformación laboral en la era de la digitalización y la inteligencia artificial. Esto significa que empresarios, autónomos y directivos tienen una oportunidad única para reflexionar sobre los cambios profundos que están impactando el mundo laboral, enfocándose en el liderazgo y la humanidad dentro de las empresas. En los próximos años, veremos cómo la tecnología reconfigura no solo las tareas, sino la esencia misma de lo que significa trabajar. Y a largo plazo, la IA nos empujará hacia una simbiosis humano-máquina que redefinirá nuestra relación con la productividad y la creatividad. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine el ámbito del trabajo. La forma en que las empresas funcionarán dentro de 5 años será radicalmente diferente a como las conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará el ámbito laboral, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. Esta explosión digital creó un caldo de cultivo perfecto para la inteligencia artificial, que ha pasado de ser una promesa futurista a una realidad palpable en cada aspecto de nuestra vida profesional. Los algoritmos de aprendizaje automático, las redes neuronales profundas y el procesamiento del lenguaje natural ya no son conceptos abstractos de laboratorios de investigación, sino herramientas operativas que redefinen cómo se toman decisiones, cómo se interactúa con los clientes y, fundamentalmente, cómo se organiza el trabajo. El momento de este anuncio, por tanto, no es casualidad, sino una respuesta directa a una necesidad imperante de conocimiento y estrategia en un entorno que muta a velocidad vertiginosa. Las reacciones iniciales a la convocatoria de un evento de esta índole han sido de interés generalizado, puesto que aborda preguntas que resuenan en cada despacho y cada sala de reuniones. Preguntas sobre la sostenibilidad de los empleos, la redefinición de las habilidades y la esencia misma del liderazgo humano en un mundo cada vez más algorítmico. Las expectativas previas de muchos directivos, ancladas quizás en una visión más gradual del cambio, se ven ahora confrontadas con una realidad que exige una agilidad y una visión radicalmente nuevas. Las primeras implicaciones de un debate como el que propone la Fundación Caja Rural del Sur son claras y de gran calado. En primer lugar, subraya la urgencia de que los líderes empresariales no solo sean testigos, sino protagonistas activos de esta transformación. No se trata simplemente de adoptar nuevas herramientas, sino de reimaginar la estructura organizativa, la cultura corporativa y la forma en que se valora y desarrolla el talento humano. Este tipo de encuentros es crucial para dotar a empresarios, autónomos y directivos de las lentes adecuadas, para interpretar un panorama complejo, para ofrecerles marcos de pensamiento y estrategias prácticas que puedan aplicar de inmediato. Lo que cambia inmediatamente es la imperiosa necesidad de una reflexión estratégica que trascienda la mera optimización de costes o el aumento de la productividad, para abrazar una visión más holística y humanista del futuro del trabajo. La transición hacia un análisis más profundo es inevitable, pues estamos al borde de una era donde la adaptabilidad no es una ventaja, sino una condición de supervivencia. Para entender la magnitud real de este desafío humano que plantea la jornada,
necesitamos retroceder en el tiempo y trazar una línea, aunque sea breve, de la evolución del trabajo. Si bien la inteligencia artificial y la digitalización son los catalizadores actuales, la relación entre tecnología y empleo es una saga milenaria. Pensemos en la primera revolución industrial, en el siglo XVIII, cuando la máquina de vapor transformó a los artesanos en obreros fabriles, desdibujando oficios ancestrales y dando origen a nuevos roles. Fue un cambio brutal, disruptivo, que generó tanto progreso como desigualdad. Luego vino la segunda revolución, con la electricidad y la producción en masa, estandarizando el trabajo y haciendo a los humanos piezas de un engranaje más grande. En el siglo XX, la informática y la automatización temprana, es decir, el principio de lo que hoy conocemos como digitalización, empezaron a sustituir tareas repetitivas. En 1980, la llegada masiva de ordenadores a las oficinas prometía una oficina sin papeles, que nunca llegó del todo, pero que sí cambió la forma de procesar y almacenar información. Los 90 trajeron Internet, globalizando el trabajo y dando origen a la economía digital. Cada uno de estos hitos generó temor, pero también nuevas oportunidades. Sin embargo, la disrupción actual es diferente en su alcance y velocidad. Los intentos previos de automatizar la inteligencia en los años 50 y 60 se toparon con limitaciones computacionales. Luego, en los años 80, los sistemas expertos prometían replicar el conocimiento humano, pero eran rígidos y caros de mantener. Fallaron en escalar. A principios del 2000, el aprendizaje automático comenzó a mostrar su potencial con el procesamiento de grandes volúmenes de datos, pero la capacidad de la IA para aprender de forma autónoma y generalizar conocimientos seguía siendo limitada. En 2015, la explosión del Deep Learning o aprendizaje profundo, un subcampo del aprendizaje automático, impulsó avances sin precedentes en visión por ordenador y procesamiento del lenguaje natural, abriendo la puerta a las herramientas que hoy están en boca de todos. Y ahora, en 2025, estamos en un punto de inflexión. En este panorama de constante evolución, no es la Fundación Caja Rural del Sur la única institución en abordar el futuro del trabajo. De hecho, es un tema central en la agenda global. Existen múltiples actores, desde la Organización Internacional del Trabajo hasta think tanks, de renombre como el Foro Económico Mundial, o instituciones académicas de primer nivel, que están investigando y debatiendo sobre los mismos desafíos. Las diferencias entre sus enfoques, no obstante, son sutiles, pero significativas. Algunos se centran en la protección social y la reinvención de los sistemas educativos, mientras que otros priorizan la innovación empresarial y la flexibilidad laboral. Por ejemplo, mientras algunos países nórdicos exploran modelos de renta básica universal como respuesta a la automatización, naciones asiáticas se vuelcan en la robotización industrial a gran escala. Lo que distingue la aproximación de la Fundación Caja Rural del Sur es su enfoque pragmático y localizado, destinado específicamente a los empresarios, autónomos y directivos de su ámbito de influencia, ofreciendo una perspectiva que combina la visión global con la aplicación regional. Esto les permite abordar las particularidades del tejido empresarial local, que no siempre se ven reflejadas en los grandes informes macroeconómicos. Otros competidores, o más bien colaboradores en este ecosistema de reflexión, incluyen consultoras internacionales que ofrecen servicios de transformación digital, cámaras de comercio que organizan foros similares y universidades que imparten programas de formación continua. Sin embargo, la Fundación Caja Rural del Sur logra un equilibrio entre la visión macro del cambio tecnológico y la perspectiva micro de la gestión del talento y el liderazgo empresarial, un aspecto que a menudo se subestima en debates puramente tecnológicos. Su evento destaca la urgencia de humanizar la tecnología, de colocar al individuo en el centro de la estrategia de adaptación. Mientras otros quizás se enfocan más en los algoritmos o la infraestructura digital, esta jornada pone el acento en las personas que deben liderar y adaptarse a esos cambios, una perspectiva que le otorga un valor añadido incalculable en el actual debate sobre el futuro laboral. Ahora bien, para comprender cómo la digitalización y la inteligencia artificial están reconfigurando el trabajo, es esencial adentrarnos en los fundamentos técnicos de estas fuerzas disruptivas. La digitalización, en su esencia más pura, no es solo tener ordenadores o acceso a Internet. Es la conversión de información y procesos analógicos a un formato digital, lo que permite su almacenamiento, procesamiento y transmisión de forma eficiente e instantánea. Imaginen que la información de una empresa antes era como una biblioteca llena de libros físicos, difíciles de buscar y actualizar. La digitalización convierte esa biblioteca en una gigantesca base de datos digital, donde cada libro está al alcance de un clic, es editable y se puede compartir con cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
Esto impacta en la forma de trabajo al eliminar fronteras físicas, optimizar la comunicación y automatizar tareas administrativas repetitivas. Por su parte, la inteligencia artificial, especialmente el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, es lo que permite a las máquinas no solo ejecutar instrucciones, sino también aprender de los datos, identificar patrones, y tomar decisiones con una mínima o nula intervención humana. Imaginen que la IA anterior era como un estudiante que solo podía leer libros y seguir instrucciones al pie de la letra. Esta nueva versión es como un estudiante que además puede ver vídeos, escuchar podcasts, practicar con ejercicios y, lo más importante, formular sus propias preguntas para aprender mejor. No es solo más información, es información de diferentes tipos que se combina de formas completamente nuevas, permitiendo a la IA desarrollar una especie de intuición basada en la experiencia acumulada. Lo que hace a la IA actual diferente de las iteraciones anteriores es su capacidad para procesar cantidades masivas de datos, identificar relaciones complejas que a los humanos nos pasarían desapercibidas, y fundamentalmente, aprender y mejorar de forma continua sin ser explícitamente programada para cada escenario.